Arrancamos. Hoy vamos a explorar unas profundidades psicológicas totalmente inesperadas y fascinantes que se esconden en algo que todos conocemos de sobra, los cuentos de hadas tradicionales. Basándonos en la obra psicoanalítica del gran Bruno Bettelheim, vamos a descubrir que esas historias que nos contaban de pequeños son en realidad mecanismos súper sofisticados para nuestra mente en desarrollo. Venga, vamos al lío que el recorrido promete. Primero, el enigma de los cuentos. Segundo, la tecnología psicológica ancestral. Tercero, cómo ordenamos ese caos interno. Cuarto, el análisis de algunos cuentos clásicos. Y para rematar, el arte de contar historias. Empezamos con la primera parte, el enigma de los cuentos, o por qué nos cautiva tanto lo oscuro y lo irreal. Sabéis que hoy en día hay un impulso enorme por censurar o suavizar estas historias clásicas, argumentando que son demasiado violentas o irreales. Pero esto nos lleva a un misterio fundamental. Pensemos en esto. ¿Por qué fascinan tanto las brujas? ¿Por qué durante la infancia, da igual la época o la cultura, hay una obsesión absoluta por las brujas malvadas, los ogros horripilantes o las princesas en apuros? Aquí hay un enigma central. A pesar de los intentos modernos de proteger a los más pequeños de estos temas, la atracción sigue ahí, es universal y, francamente, arrolladora. Y aquí es donde la respuesta de Bettelheim entra dando un golpe en la mesa. Él sostiene que la literatura infantil moderna, esa que consideramos segura, en realidad empobrece la imaginación. El problema de fondo es creer ciegamente que la infancia es una etapa de pura inocencia y paz. Para nada. La realidad es que la mente en desarrollo alberga ansiedades inmensas, profundas y muchas veces inexpresables, miedo al abandono, miedos existenciales enormes y, claro, estas historias modernas tan asépticas ignoran por completo esa tormenta interna, dejando a la mente sin las herramientas necesarias para enfrentarse a sus propios miedos. Y eso nos lleva a la segunda sección, tecnología psicológica ancestral. Los cuentos como verdaderas herramientas para la mente en desarrollo. El punto crucial de todo este análisis es entender que los cuentos de hadas son literalmente una tecnología psicológica ancestral. Funcionan como un mapa imprescindible para el alma. Al presentarnos conflictos humanos universales como la angustia de la separación o el miedo a la muerte mediante metáforas, el cuento nos lanza un mensaje poderosísimo. Nos dice, a ver, los monstruos son reales, sí, pero tienes la capacidad absoluta de vencerlos. Básicamente, valida el mundo interno en vez de esconderlo bajo la alfombra. Para entender de verdad su poder, vamos a compararlos. Por un lado tenemos los mitos trágicos, como el de Edipo, que nos presentan un destino del que es imposible escapar. Nos meten el miedo en el cuerpo y nos exigen hazañas sobrehumanas que, sinceramente, abruman a cualquiera. Por otro lado, y en un contraste brutal, están los cuentos de hadas, que son fundamentalmente optimistas. Prometen que el final feliz existe, aquí, en la Tierra. Nos dan esa lección vital de que la adversidad es inevitable, pero con resiliencia y esperanza, la lucha siempre merece la pena. Y ocurre algo muy parecido si los comparamos con las fábulas moralistas. Fijaos en La cigarra y la hormiga. Te equivocas, te castigan severamente y te quedas sin esperanza. Son narrativas puramente punitivas. En cambio, un cuento de hadas como Los tres cerditos ofrece un camino real hacia la redención. Te enseña que es posible evolucionar, que puedes meter la pata al principio, pero luego aprender y derrotar a las fuerzas destructivas con trabajo e ingenio. Al identificarnos con el héroe pequeño, el que comete errores, internalizamos una esperanza muy, muy profunda. Pasamos a la tercera parte, ordenando el caos interno, cómo dar sentido a esa ambivalencia profunda que todos hemos sentido. La realidad psicológica detrás de todo esto es que en las primeras etapas de la vida experimentamos una ambivalencia emocional absolutamente abrumadora. Piensa que se puede amar y odiar a los cuidadores al mismo tiempo. Hay una cólera tremenda mezclada con un amor dependiente operando a la vez, originando una verdadera tormenta. Y el quid de la cuestión es que en esa etapa la mente no tiene la capacidad cognitiva para procesar esos opuestos. Es imposible entender que la persona que te cuida con amor y la que te regaña severamente son de hecho la misma persona en su totalidad. Y esto ilustra de maravilla la brillante solución que nos ofrecen los cuentos mediante la polarización. Al dividir a los personajes en entidades que son 100% buenas o 100% malvadas, el cuento hace todo el trabajo organizativo que nuestra mente aún no puede hacer. Separa a la madre buena originaria de la mítica madrastra perversa. Esta división tan clara, donde no existen para nada las áreas grises, resulta absolutamente crucial para poner los primeros cimientos del desarrollo moral y emocional.
Un concepto verdaderamente alucinante aquí es el de la externalización. Al introducir una figura fantástica, el cuento nos permite canalizar y proyectar toda esa agresividad hacia una Diana completamente segura. Resulta que es posible odiar con todas nuestras fuerzas a la madrastra malvada de Blancanieves sin sentir esa culpa aplastante que nos daría odiar a nuestra madre real. Así, todos los impulsos destructivos se externalizan de una forma que protege por completo nuestra seguridad emocional. Llegamos a la cuarta parte, análisis de cuentos clásicos. Vamos a ver el desglose clínico de relatos famosos y preparaos, porque esto es fascinante. Fijaos en este mapa revelador, porque cada cuento encaja como un guante con una crisis de desarrollo crítica. Hansel y Gretel no va solo de perderse por el bosque, que va. Aborda la dependencia extrema y la voracidad, simbolizadas en esa irresistible casita de turrón. Caperucita Roja es un mapa directo de las tentaciones de la pubertad. Blancanieves plasma de forma increíble los profundos celos edípicos entre una figura materna que envejece y una hija que está floreciendo. Cenicienta es el manual de supervivencia definitivo sobre la rivalidad entre hermanos. Y La Bella y la Bestia es la guía perfecta para transitar desde una visión animal y temerosa de la intimidad hacia una comprensión basada en el amor verdadero. Es una arquitectura psicológica asombrosa, ¿verdad? Y todo este mecanismo funciona tan bien precisamente porque huye del raciocinio adulto. Su lenguaje es puramente simbólico y animista. Para entendernos, el bosque oscuro representa directamente el inconsciente. Se usan animales que hablan y objetos que sienten, sencillamente porque así es exactamente como la mente joven percibe el mundo. Este animismo funciona como un puente espectacular, logrando transmitirnos verdades existenciales súper complejas usando un lenguaje que resulta puramente emocional y directo. Entramos ya en nuestra quinta y última sección, el arte de contar historias, o cómo compartir estos relatos de la manera más efectiva posible. Vamos a ver cómo se aplica todo esto, porque Bettelheim nos deja 3 reglas de oro para la práctica. Primera regla, contar sin explicar. Hay que narrar con muchísima convicción, pero jamás interpretar el significado. Segunda, la repetición y el tiempo. Es vital permitir que se escuche la misma historia cientos de veces si surge la necesidad. Y tercera, evitar a toda costa las versiones edulcoradas o sobresaturadas de estímulos visuales. Profundizando un poco en esa primera regla, la de contar sin explicar, la cosa está clara. Si interrumpimos Caperucita Roja para dar una lección racional y decir que el lobo en realidad representa el miedo, nos cargamos la magia al instante. ¿Por qué? Porque robamos esa oportunidad invaluable de tener una revelación emocional propia e inconsciente. La clave reside en confiar plenamente en la sabiduría intrínseca de la historia y en la maravillosa capacidad de la mente para extraer justo la lección que necesita exactamente en el momento en que está lista para procesarla. En cuanto a las versiones que vienen saturadas de ilustraciones muy literales o que suavizan la historia, el peligro es evidente. Esas imágenes tan definidas secuestran literalmente nuestra imaginación. Cuando optamos por versiones sin dibujos impositivos y fomentamos que la historia se repita una y otra vez, estamos dando el tiempo y el espacio para explorar todas las capas del conflicto. Así, la mente puede ir identificándose con distintos personajes a su propio ritmo, construyendo sus propias imágenes internas que son absolutamente innegociables para conseguir un procesamiento psicológico profundo. Y así llegamos a la gran enseñanza, al corazón absoluto de este análisis. Esta tecnología psicológica ancestral que llamamos cuentos de hadas nos transmite una verdad brutal e innegable. Los monstruos existen, pero pueden ser vencidos. Nos enseñan que la adversidad va a golpearnos en la vida. Eso es inevitable. Pero también nos aseguran que con ingenio, bondad y una perseverancia a prueba de bombas no hay obstáculo que no se pueda superar. El final feliz existe y siempre, siempre compensa el esfuerzo. Para terminar, quiero dejar esta pregunta provocadora en el aire. Con la obsesión moderna que tenemos por crear entornos narrativos totalmente asépticos, limpios de amenazas, al querer proteger a las nuevas generaciones de brujas, ogros y lobos imaginarios, ¿acaso los estamos dejando totalmente indefensos, sin armas y sin escudo, para enfrentarse al caos de sus propios monstruos internos y reales? Es, sin duda, una reflexión crucial sobre cómo estamos transmitiendo la sabiduría humana.